Un vendedor de licores humilla a una monjita. Por el solo hecho de ir a comprar licor, agárrate porque esta historia impactante te hará reflexionar y llorar. Bienvenidos a Radionovelas H. Aquí encontrarás historias que te atraparán desde el primer segundo. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras emocionantes radionovelas. Escribe en los comentarios de qué ciudad y país nos ves. Comenzamos. La lluvia golpeaba con furia el asfalto, como si el cielo mismo llorara por algo que aún estaba por suceder. Las gotas caían sin tregua, empapando las calles de un pequeño pueblo donde todos se conocían, donde las miradas juzgaban antes de preguntar, y donde los rumores volaban más rápido que el viento. Eran las 6:48 de la tarde. Las nubes cubrían lo poco de sol que quedaba. El aire olía a humedad, a soledad y a prejuicio. En la esquina de la calle San Marcos, entre una panadería cerrada y una peluquería vacía, estaba la licorería El Buen Trago, iluminada con una luz amarilla tenue que parpadeaba de vez en cuando. Dentro, un hombre de unos 50 años, de rostro endurecido por los años y la amargura, limpiaba una botella con desdén. Era Roberto, el dueño. Un hombre que había aprendido a desconfiar de todos, que llevaba en su interior una mezcla de resentimiento y orgullo. Para él, la vida era una batalla constante, y cada cliente era una oportunidad más para reafirmar su poder. Otra tarde sin sentido, murmuró, mirando por la ventana empañada. Otra noche, igual. Y entonces, la puerta se abrió. Las campanillas colgadas sobre el marco tintinearon con un sonido tan suave como inesperado. Roberto levantó la mirada, y lo que vio lo hizo fruncir el ceño casi de inmediato. Era una monjita, una figura delgada, de rostro pálido y ojos grandes, cubiertos por un velo negro. Llevaba su hábito completo, mojado por la lluvia, pegado al cuerpo. Tenía las manos cruzadas frente a ella, apretando con fuerza una pequeña bolsa de tela. Caminó unos pasos y se detuvo frente al mostrador, mientras sus ojos recorrían tímidamente el lugar. Roberto la observó, como si se tratara de una ofensa directa a su existencia. ¿Se equivocó de lugar, hermana?, preguntó con tono sarcástico. La iglesia queda a 2 cuadras. La monjita no respondió de inmediato. Su voz, cuando salió, fue suave, pero clara. Sé exactamente dónde estoy, señor. Vengo a comprar una botella. El silencio que siguió a sus palabras fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Roberto soltó una carcajada seca, incrédula, burlona. Dio un par de pasos hacia adelante, limpiándose las manos con un trapo sucio que tenía al hombro. ¿Una botella?, repitió, como si acabara de escuchar el chiste del siglo. ¿Una monja? ¿Comprando licor? Esto sí que no me lo esperaba hoy. La monjita bajó un poco la cabeza, no por vergüenza, sino por respeto. No es para mí, dijo con humildad. Es para un moribundo. Está solo, no tiene familia, y ha pedido un último deseo antes de partir. Roberto entrecerró los ojos. El tono burlón no había desaparecido de su voz. ¿Y ese deseo es emborracharse? Qué bonito, qué cristiano. No quiere emborracharse, solo quiere sentir por última vez el calor de un sorbo, como lo hacía con su esposa cuando aún vivía, respondió ella, con un leve temblor en la voz. Pero Roberto no parecía dispuesto a mostrar compasión. Caminó lentamente detrás del mostrador, dejó el trapo sobre la caja registradora y la miró de arriba abajo. ¿Usted cree que yo me voy a creer ese cuento? Vamos. Una monjita en una licorería. Esto es un escándalo. ¿Dónde está la cámara oculta? La monja no se movió. Mantuvo su postura firme,
aunque en sus ojos comenzaban a acumularse lágrimas, no por las palabras del hombre, sino por lo que representaban, por todo el peso del juicio que tantas veces había visto sobre los hombros de los demás. No necesito que me crea, solo quiero comprar la botella. Tengo el dinero. Sacó lentamente unas monedas y unos billetes arrugados. Los colocó sobre el mostrador. Sus manos temblaban levemente, no por miedo, sino por la tristeza de tener que mendigar dignidad en un lugar donde no debería. Roberto la miró con una mezcla de desprecio y diversión. ¿Y qué dice su Dios sobre esto, hermana? ¿Eh? ¿Qué diría el Todopoderoso si lo viera ahora, comprando alcohol? La monja cerró los ojos por un instante. Luego levantó la mirada con una serenidad que desarmaba. Mi Dios no juzga por apariencias. Él ve el corazón y el sufrimiento de los demás. Roberto apretó los dientes. Algo dentro de él se removió, pero no lo dejó salir. No podía. Era más fácil burlarse, despreciar, seguir con su escudo bien puesto. Pues aquí no vendemos caridad disfrazada de hábito. Aquí vendemos licor, y no me interesa su historia. Váyase antes de que alguien más la vea y empiecen los chismes. No quiero que mi negocio se mezcle con cosas raras. La monjita no respondió. Guardó el dinero de nuevo, con manos aún más temblorosas. Dio un paso atrás, luego otro, y sin decir una palabra más, salió bajo la lluvia. Las campanillas volvieron a sonar, esta vez con un tono casi fúnebre. Roberto se quedó mirando la puerta cerrarse lentamente. Afuera, la monja se alejaba, bajo el agua, con el rostro alzado hacia el cielo, como buscando fuerzas de donde ya no quedaban. Y entonces, una niña que pasaba con su madre la señaló. Mamá, ¿por qué la monjita está llorando? La madre bajó la mirada, incómoda. No supo qué decir. Y Roberto, desde adentro, sintió por primera vez en años una punzada en el pecho, pero no lo admitiría. No aún, porque esta historia apenas comenzaba. La lluvia continuaba cayendo, como si el cielo quisiera ocultar con sus lágrimas la injusticia que acababa de presenciar. La monjita caminaba con pasos lentos, como si cada gota le pesara más que la anterior, como si el alma misma se le humedeciera. No miraba a los lados, no pedía ayuda, solo caminaba y oraba en silencio. Mientras tanto, dentro de la licorería, Roberto intentaba seguir como si nada hubiera pasado. Se agachó detrás del mostrador, revisando unas cajas, pero por más que lo intentara, su mente no podía dejar de regresar a la imagen de aquella mujer empapada, digna y herida. «Bah», exclamó sacudiéndose el pensamiento. «Se creen santos, pero vienen a comprar trago. ¡Qué contradicción más grande!». Pero su voz ya no tenía la misma convicción que antes. Sonaba como un eco hueco, como una excusa que ni él mismo podía sostener. Afuera, a pocas calles, la monjita llegó hasta una pequeña casa en ruinas. Tocó suavemente la puerta de madera desgastada. Unos segundos después, una voz débil se escuchó desde adentro. «Hermana», ¿volvió? Ella entró sin decir palabra. En el interior, un anciano estaba acostado sobre un colchón delgado. Tenía la piel pálida y los labios resecos. Sus ojos apenas podían abrirse, pero al verla, esbozó una leve sonrisa. «¿Pudo conseguirlo?», preguntó con voz entrecortada. La monjita se acercó, se sentó a su lado y le tomó la mano. «No, hijo, no pude». El anciano bajó la mirada, decepcionado, pero no dijo nada. Solo suspiró, como quien entiende que su último deseo no será concedido. «Lo intenté», continuó ella. «Fui a la tienda, pero el vendedor no quiso venderme nada. Me echó, me humilló. Dijo cosas que dolieron más que la lluvia». El anciano la miró,
con ojos llenos de gratitud, no de reproche. No importa, hermana. Usted lo intentó, y eso ya me hace sentir menos solo. Gracias. La monjita le acarició la frente y empezó a rezar suavemente, entre lágrimas. Del otro lado del pueblo, el cielo comenzaba a aclararse. La lluvia menguaba, y con ella, el peso en el corazón de Roberto también empezaba a diluirse, aunque él no lo reconociera aún. Se había sentado frente al mostrador, con una copa de vino entre las manos. No la bebía, solo la miraba. De pronto, la puerta volvió a abrirse. Era Andrés, un joven del barrio, de unos 20 años, que solía pasar por la licorería cada viernes, siempre alegre, siempre con una sonrisa. «Buenas, don Roberto. ¿Qué tal el aguacero?» «Mojado. Como siempre. ¿Qué quieres?» «Una botellita de ron. La de siempre. Hoy es el cumpleaños de mi madre». Mientras Roberto buscaba la botella, Andrés lo miró con curiosidad. «Oiga, ¿es cierto que vino una monjita a comprar licor hoy?» Roberto se tensó. No lo miró a los ojos. «¿Y si sí?» «Nada. Es que me lo dijeron por ahí, que usted la echó, que la trató mal, y que ella solo quería ayudar a un enfermo». El silencio volvió a llenar el local. Andrés bajó el tono de voz. «Dicen que esa monjita cuida a todos los enfermos del pueblo, que incluso ha dormido en el suelo por acompañar a un moribundo, que no tiene familia, que vive de la caridad, pero que jamás pide nada para ella». Roberto apretó la botella. Su mandíbula temblaba levemente. «No sabía nada de eso», musitó. «Pues ahora lo sabe». Andrés le pagó, tomó la botella y salió. Pero antes de irse, dijo algo que quedó flotando como una sentencia. «A veces, don Roberto, uno no necesita ser creyente para entender lo que es la compasión». La puerta se cerró. Y esta vez, Roberto se quedó solo con su copa y con sus pensamientos. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama. Recordaba los ojos de la monjita, su voz, su temblor, su dignidad y su propio rostro reflejado en el vidrio de la licorería, viéndose a sí mismo como un verdugo que no supo ver el alma detrás del hábito. A las 6 de la mañana, sin decir nada, se levantó. Se vistió con lo primero que encontró y bajó a la tienda. Abrió la caja registradora, sacó una botella de brandy, la envolvió en papel y la metió en una bolsa. Caminó hasta la casa que Andrés le había descrito. Cuando tocó la puerta, tardaron en abrir. Pero finalmente, la misma monjita apareció. Al verlo, se quedó paralizada. «¿Qué hace usted aquí?» Roberto no supo cómo empezar. Sus palabras eran torpes, sus emociones nuevas. Vengo a pedirle disculpas, hermana». Ella lo miró con asombro. «Ayer la traté como si no valiera nada, y no me di cuenta que usted tenía más valor que todos los que han pasado por mi tienda juntos». La monjita no dijo nada, solo escuchaba. Roberto extendió la bolsa con las 2 manos. «Aquí está, la botella. No le voy a cobrar. No porque usted no pueda pagar, sino porque yo no supe ver lo que traía en sus manos. El amor, la compasión, el último deseo de un alma». Sus manos temblaban. La monjita tomó la bolsa, sin apartar la vista de él. «Gracias», dijo suavemente. «Aún está a tiempo de ser mejor persona. ¿Cree que Dios me perdonaría? No lo dude. Él ya lo hizo. Ahora le toca perdonarse usted mismo». Y entonces, por primera vez en muchos años, Roberto sintió que sus ojos se humedecían por algo más que el alcohol. Bajó la mirada, asintió, y sin decir nada más, se fue, dejando atrás su orgullo, y tal vez una parte de su viejo yo. La monjita cerró la puerta y caminó hacia el anciano. «Te tengo tu botella, hijo». Él sonrió.
Y mientras el sol comenzaba a salir por el horizonte, el hombre alzó el vaso, brindando con los recuerdos de una vida, con la gratitud por un gesto, y con la paz de saber que alguien, aún en la lluvia, había tenido el valor de luchar por su último deseo. El sol del día siguiente no trajo consuelo, sino incomodidad, como si la claridad expusiera todas las sombras que muchos preferían ignorar. En la parroquia del pueblo, donde la monjita vivía en un pequeño cuarto al fondo del convento, los rumores ya habían comenzado a circular. No era la primera vez que ella era objeto de habladurías, pero esta vez era diferente. Esta vez, el veneno venía disfrazado de falsa preocupación. ¿Cómo es posible que una monja se atreva a comprar licor?, susurraba una señora en la fila del confesionario. Dicen que la vieron saliendo de la licorería empapada, con cara de vergüenza, agregaba otra, con gesto compungido. El sacerdote, el padre Matías, hombre recto pero compasivo, ya estaba al tanto. Había recibido más de 5 llamadas esa mañana, todas con el mismo tono: escándalo, juicio, condena. Decidió entonces ir a hablar con ella. Tocó suavemente la puerta del pequeño cuarto donde la monjita descansaba después de cuidar al anciano. Ella abrió sin sorpresa. Sus ojos se veían más cansados de lo habitual. «Hermana Teresa», dijo el padre con voz serena. «¿Puedo pasar?» «Claro, padre, siempre es bienvenido». Se sentaron en silencio. Ella ofreció té, aunque sabía que él venía a hablar de algo más que cortesía. «He escuchado cosas», dijo él finalmente. «La gente murmura. Hay confusión. Escándalo». Ella lo miró sin miedo. «¿Y usted, padre? ¿También cree que he cometido un pecado?» El padre Matías entrelazó las manos. Se tomó un momento antes de responder. «No, hija, no lo creo. Pero ¿sabes cómo es este pueblo? Las apariencias pesan más que los actos. Y la gente juzga lo que no entiende». La monjita asintió con tristeza. «Lo hice por compasión, por un último deseo, y me costó más de lo que imaginé. Pero si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría sin dudar». El sacerdote la miró con ternura. «Eso lo sé, y también sé que no estás sola. Hay quienes te conocen, quienes saben quién eres. Y eso vale más que 1000 chismes». Ella cerró los ojos, aliviada. «Gracias, padre. De todas formas, prepárate. Esto no ha terminado». Y en efecto, no lo había hecho. Esa misma tarde, un grupo de feligreses se reunió en la plaza del pueblo, algunos con preocupación genuina, otros con ganas de escándalo. Entre ellos estaba doña Elvira, una mujer devota, influyente, y con una lengua tan afilada como sus miradas. «Esto es inaceptable», decía con voz alta. «Una religiosa entrando a una licorería. ¿Qué imagen estamos dando a nuestros hijos? ¿A los jóvenes?» «Dicen que fue para un moribundo», dijo un hombre, tímidamente. «¿Y eso qué? El fin no justifica los medios», gritó ella. «Si no ponemos límites, pronto la veremos en una cantina». Las palabras de Elvira prendieron fuego en los oídos de los presentes. Algunos empezaron a asentir, otros a murmurar. Y así nació la idea. «Vamos a exigir que se retire. No puede seguir representando a la iglesia con esa conducta». La mayoría calló. Nadie se atrevía a contradecirla. Nadie. Excepto una niña. Era Sofía, de apenas 12 años, hija de la señora que había visto a la monjita llorar bajo la lluvia. «¿Y quién nos va a cuidar a los enfermos si ella se va?», dijo con voz clara. «¿Usted, señora Elvira? ¿Usted va a bañarlos, a darles de comer, a limpiar sus heridas?» Elvira se puso roja. «Eso no es asunto de una niña». «Sí lo es», interrumpió la madre de Sofía, ahora con firmeza.
porque mientras muchos juzgan, ella actúa. Mientras otros se esconden detrás de la fe, ella la vive. Con acciones. Algunos empezaron a asentir. La plaza, antes un nido de juicio, ahora era campo de duda. Mientras tanto, en la licorería, Roberto no era el mismo. Cada cliente que entraba lo miraba distinto, algunos con burla, otros con curiosidad, pero uno de ellos, un hombre mayor, se le acercó con seriedad. ¿Tú fuiste el que humilló a la hermana Teresa? Roberto bajó la mirada. Sí, pero también fui quien se disculpó. El hombre lo miró fijo. Más te vale que no haya sido solo por culpa. Esa mujer vale más que todos nosotros juntos. Lo que hiciste, dolió, pero lo que hiciste después, puede que haya salvado tu alma, y se fue sin comprar nada. Roberto sintió que las palabras le golpeaban el pecho más fuerte que cualquier insulto. Esa noche, decidió cerrar temprano. Subió a su cuarto y buscó algo que había olvidado hacía mucho tiempo, una vieja Biblia cubierta de polvo. La abrió con manos temblorosas y leyó: No juzguéis, para que no seáis juzgados. Sus labios se quebraron, y por primera vez cayó de rodillas en su propia habitación. En la casa del anciano, la monjita terminaba de limpiarle la frente. El hombre ya no hablaba, apenas respiraba, pero sonreía, débil, con el alma en paz. Ella le sostuvo la mano, y cuando el último suspiro salió de sus labios, le cerró los ojos con ternura. Descansa, hijo, ya cumpliste tu camino. Se quedó sentada junto a él, orando en silencio, en la penumbra, en la paz. Y afuera, por primera vez en días, las nubes comenzaron a disiparse, porque aunque la tormenta aún no había terminado, la luz empezaba a abrirse paso. El cuerpo del anciano fue velado en la capilla del convento. Era un velorio humilde, sin flores costosas, sin discursos elegantes. Solo había silencio, rezos, y la suave melodía de una guitarra desafinada que un joven enfermero tocaba en el rincón. La monjita permanecía de pie, junto al ataúd, vestida con el mismo hábito desgastado de siempre. No lloraba, pero sus ojos hablaban por ella. Le había dado a ese hombre lo único que muchos le negaron en vida: dignidad. Y ahora le daba lo último: compañía. El padre Matías presidía el rito con solemnidad, pero al finalizar pidió la palabra. Miró a los pocos asistentes, algunos vecinos, otros enfermos, y habló con voz firme, sin rodeos. Amados hermanos, hoy despedimos a un hijo de Dios, pero también somos testigos de una verdad más grande. La caridad no siempre viene envuelta en perfección, ni bajo los ojos del juicio. Algunos bajaron la mirada, sabiendo de lo que hablaba. La hermana Teresa ha sido objeto de habladurías, de burlas, de juicios rápidos, pero si hoy hay alguien en este ataúd con el alma en paz, es gracias a ella. Y si hay algo que debe hacernos reflexionar, es esto: a veces, quien más nos da es quien menos exigimos comprender. Hubo silencio, largo, incómodo para algunos, sanador para otros. Oremos, hermanos, pero más que orar con palabras, oremos con actos. Esa noche, cuando el cuerpo del anciano ya había sido sepultado en el pequeño cementerio parroquial, la monjita volvió a su habitación con el cuerpo agotado. Se quitó los zapatos mojados, se sentó frente al crucifijo colgado en la pared y cerró los ojos, pero no alcanzó a rezar. Alguien tocaba la puerta. ¿Quién es?, preguntó con voz apagada. Soy yo, Roberto. Ella tardó en abrir. El recuerdo de la humillación aún dolía, pero algo en su interior le pedía que no se negara a escuchar. Cuando abrió, lo vio con un ramo de flores en la mano. No eran flores costosas, eran silvestres, recién cortadas.
No sabía qué traerle, así que elegí lo único que creí que no le haría daño al alma, dijo él. Ella lo miró con expresión neutra. ¿Qué quiere, señor? Escucharla, si me lo permite. Y contarle algo, lo que no conté nunca. Ella se hizo a un lado, sin decir palabra, y le permitió pasar. Roberto se sentó en una silla de madera, sin levantar la vista. Respiró hondo, y comenzó a hablar. Mi madre era alcohólica, pero nadie la entendía. Todos la juzgaban, incluso yo. Cuando murió, tenía solo 48 años, y murió sola, en una camilla de hospital, sin nadie que le cerrara los ojos. Hizo una pausa. Los nudillos de sus manos estaban blancos por la presión. El día que usted vino a mi tienda, lo único que vi fue a mi madre, a su hábito, a la vergüenza que no supe procesar. Y me cegué. Le grité cosas que no merecía, no porque usted hiciera algo malo, sino porque yo aún no he sanado. Por primera vez, la monjita vio a Roberto sin su coraza. ¿Cree que Dios puede perdonarme?, preguntó con un hilo de voz. Ella asintió. Dios ya lo hizo, pero usted debe perdonarse también. ¿Cómo? Sirviendo, reparando, no con palabras, con acciones. Roberto bajó la cabeza. Entonces, déjeme ayudarla, a los enfermos, a quienes usted cuida. Yo no sé rezar, pero sé cargar cajas, sé limpiar. Tal vez eso sea un comienzo. La monjita lo miró en silencio. Luego, tomó las flores, las colocó en una jarra con agua y dijo con suavidad: Entonces, empecemos mañana. Al día siguiente, algo extraño ocurrió en el pueblo. Por primera vez, la licorería no abrió en la mañana. Las persianas estaban abajo. La gente murmuraba. Algunos pensaban que Roberto se había enfermado, otros que se había ido. Pero al mediodía, alguien lo vio. No en su tienda, sino en la casa de doña Inés, una mujer postrada hacía años en una cama, sin familia. Roberto estaba lavando el patio, mientras la monjita limpiaba el interior. Un adolescente se acercó, curioso. ¿Qué hace aquí, don Roberto? Lo que debería haber hecho desde hace mucho, respondió sin dejar de fregar. El joven lo observó. Luego sonrió y se ofreció a ayudar. En menos de 2 horas, ya eran 3. Luego 5. Al final del día, 7 personas se habían unido a la monjita en su ronda habitual de atención a enfermos y ancianos. Todos por voluntad, todos por conciencia. En un pueblo pequeño, los actos sinceros tienen eco, y ese eco comenzó a cambiarlo todo. Pero no todos estaban felices con el cambio. Doña Elvira, al enterarse, se indignó. Esto es una estrategia, un teatro para limpiar su imagen. ¿Qué sigue? Que le den un premio. Pero esta vez, nadie la apoyó. Una mujer mayor se levantó en medio del café donde Elvira vociferaba y le dijo: Usted habla mucho, Elvira, pero nunca la vi junto a un enfermo. Nunca la vi dar pan a un niño. La hermana Teresa lo ha hecho, incluso cuando nadie lo veía. Doña Elvira se quedó sin palabras. La comunidad había empezado a ver de verdad, y cuando uno ve el bien en alguien, es muy difícil volver a cegarse. Esa noche, la monjita se sentó frente a su ventana. Afuera, las luces del pueblo parecían menos frías. En su corazón había cansancio, pero también una esperanza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Roberto apareció en la puerta con una lista de nombres en la mano. Aquí están los que visitaremos mañana. ¿Le parece bien? Ella asintió. Le parece muy bien, Roberto. Él sonrió. Gracias, hermana, por no cerrarme la puerta, por no juzgarme como yo lo hice. Ella respondió con una frase sencilla, pero poderosa. La fe que no transforma no sirve de nada. Y con esa frase
sellaron una alianza que ya no era entre un vendedor y una monja, sino entre dos almas heridas que, juntas, estaban empezando a sanar. La mañana amaneció con un aire distinto. No era el clima, era la gente. Las miradas ya no estaban cargadas de sospecha, sino de intriga. Los rumores se habían transformado en preguntas, y las preguntas en gestos. En la puerta de la licorería, un cartel colgaba torcido, cerrado por renovación interior y exterior. Muchos lo vieron, algunos se rieron, otros simplemente reflexionaron. Roberto ya no era el mismo. Desde que comenzó a acompañar a la hermana Teresa en su rutina, su vida parecía encontrar un sentido que antes no conocía. No se trataba de caridad por obligación, sino de redención por elección. Cada día acompañaba a la monjita a una nueva casa, a un nuevo rostro olvidado. Ayudaba a lavar, a cocinar, a mover sillas de ruedas, a leer cartas viejas a ancianos que ya no podían ver. Escuchaba historias, confesiones, lamentos, y sonreía como si, por fin, entendiera lo que significaba estar vivo. Pero no todo era aceptación. En el ayuntamiento, los murmullos llegaron a oídos del alcalde. Dicen que Roberto dejó la licorería y ahora anda con la monjita, ayudando a los pobres, comentó un funcionario con tono burlón. ¿Y cuál es el problema con eso?, preguntó el alcalde. Bueno, usted sabe cómo son las cosas. La hermana Teresa tiene mucha influencia, y si la gente empieza a seguirla más a ella que a las autoridades. El alcalde levantó la vista, molesto. ¿Temes que la bondad le gane a la política? El funcionario no respondió. Pero alguien más sí. Desde la esquina de la sala, un hombre de traje oscuro, enviado por uno de los empresarios más poderosos del pueblo, intervino con tono seco. La popularidad de esa mujer, y ahora de Roberto, puede cambiar el equilibrio, especialmente si la comunidad empieza a movilizarse por su cuenta. Usted entenderá que eso puede alterar ciertas prioridades económicas. El alcalde se reclinó en su silla. Sabía exactamente a qué se refería. El pueblo llevaba años siendo manipulado por unos pocos, y ahora, una monja y un exvendedor de licor estaban provocando algo más fuerte que cualquier campaña electoral. Conciencia. Esa tarde, mientras volvían de atender a un anciano encamado, Roberto y la hermana Teresa se detuvieron en la plaza. El sol caía sobre las bancas vacías. Un grupo de niños jugaba a la pelota y una mujer les ofrecía agua. Roberto se sentó un momento, agotado pero sereno. Hermana, ¿usted cree que esto va a durar? ¿A qué se refiere? Este cambio, esta paz, la gente empezando a ver más allá de los prejuicios. La ayuda que damos, ¿cree que se mantendrá? Ella pensó antes de responder. El bien no siempre se mantiene porque todos lo deseen, pero siempre encuentra quien lo defienda. Y mientras haya una sola persona dispuesta a servir sin esperar aplausos, seguirá. Roberto asintió. Luego se quedó callado. ¿Y usted?, preguntó ella. ¿Qué desea hacer con su vida ahora? Él sonrió, sin arrogancia. No lo sé aún, pero sé que no quiero volver a vender algo que destruye más de lo que cura. ¿Y qué quiere ofrecer ahora? Roberto pensó por un instante. Tiempo, escucha, compañía. Eso que yo no supe dar cuando mi madre me lo pidió sin palabras. Roberto, gritó ella. Roberto, abre los ojos. Él apenas pudo articular una palabra. No, me arrepiento. Ella lo sostuvo con fuerza, mientras un vecino llamaba al médico del pueblo. No vas a irte ahora. Aún no. Horas después, Roberto yacía en una cama del centro de salud. El golpe no fue letal, pero sí profundo. El médico le recomendó reposo absoluto. El rumor del ataque se esparció rápido, y el pueblo estalló. Por primera vez,
Personas que nunca se habían unido por una causa común se reunieron en la plaza. Ancianos, jóvenes, madres, niños, todos. Había indignación, pero también determinación. Una mujer gritó desde el centro: Roberto cambió, la hermana Teresa lo cambió, y ahora lo atacan por eso. No vamos a permitirlo, gritó otro. Ya basta de vivir con miedo a los poderosos. Y así nació un movimiento espontáneo, sin líderes, sin pancartas, solo un deseo: proteger lo que estaban construyendo. Mientras tanto, en su habitación del convento, la monjita escribía en su diario. Sus manos temblaban. Hoy vi la fragilidad del bien, pero también vi su fuerza. Y en la última línea escribió: si algún día me callan, que mis actos sigan hablando por mí. Cerró el cuaderno, se persignó y se preparó para dormir. No sabía que el siguiente día traería algo que lo cambiaría todo. El amanecer fue silencioso. El pueblo parecía contener la respiración, como si presintiera que algo importante estaba a punto de suceder. Las calles estaban tranquilas, pero no vacías. Las miradas entre vecinos eran cómplices, atentas, alertas. La monjita caminó rumbo al centro de salud, su paso firme a pesar del cansancio acumulado. Llevaba entre sus manos una pequeña cruz de madera. Era de Roberto. Se la había dado una semana antes, cuando confesó que la había tallado con sus propias manos para aferrarse a algo cuando la oscuridad le ganaba. Al llegar a la habitación, lo encontró despierto, pero en silencio. ¿Cómo estás?, preguntó ella suavemente. Mejor que ayer, peor que mañana, respondió él, forzando una sonrisa. Ella le mostró la cruz. Vengo a devolverte tu fuerza. Roberto la miró, con los ojos húmedos. Ya no la necesito para mí. Ahora, quiero que se la des a alguien que todavía no crea en los milagros. La monjita asintió, entendiendo. A veces un objeto pequeño lleva dentro un mundo entero de fe. Mientras tanto, en la plaza, la multitud crecía. Había algo distinto en la gente. Ya no era solo indignación, era organización. Voces que antes temblaban ahora se alzaban con firmeza. Las familias que antes vivían aisladas por miedo, ahora caminaban juntas. La hermana Teresa llegó al centro de la plaza. Iba acompañada por Roberto, que a pesar de las heridas insistió en estar presente. Caminaba lento, apoyado en un bastón improvisado. La gente lo recibió con aplausos y lágrimas. Subieron a un pequeño podio improvisado con cajas de madera. Ella levantó las manos y el silencio se hizo total. Hermanos, dijo con voz serena, no estamos aquí por mí, ni por Roberto. Estamos aquí porque un acto de maldad no puede tener más fuerza que cientos de actos de bondad. La gente escuchaba en absoluto silencio. Este pueblo ha sido testigo de una transformación, y no fue mía, ni de un solo hombre, fue de todos ustedes, que eligieron ver más allá del error, más allá del pasado, y construir algo nuevo con esperanza. Pero nos atacaron, gritó alguien. Sí, y nos dolió. Pero aquí estamos, no con odio, sino con voluntad. Entonces, Roberto habló. Su voz era ronca, quebrada, pero poderosa. Yo fui parte del problema. Humillé, juzgué, cerré puertas. Pero si estoy vivo hoy, es porque alguien me tendió la mano cuando nadie más lo hizo. Murmullos de aprobación se oyeron. No puedo cambiar lo que fui, pero puedo decidir lo que seré a partir de ahora. Se volvió hacia la monjita. Y quiero que todos sepan que si ella no me salvó con rezos, fue porque me salvó con actos. Un silencio cargado de emoción invadió la plaza. Entonces un niño se acercó a Roberto. Le dio una flor marchita y le dijo: mi abuela dice que usted ya no vende veneno, que ahora da amor,
Roberto se arrodilló, aunque le costara, y abrazó al niño con fuerza. Las semanas siguientes marcaron un antes y un después. La licorería se transformó, literalmente. Donde antes había botellas y vidrios oscuros, ahora había una biblioteca comunitaria, una pequeña despensa para ancianos y un espacio donde los niños podían hacer tareas y leer. Se llamó La Casa Nueva. Roberto fue su primer voluntario y su único cuidador al principio. La hermana Teresa siguió con su labor, más firme que nunca. La gente ya no la miraba con desconfianza, la buscaban, la escuchaban, le preguntaban cómo podían ayudar. Un día, una joven periodista llegó al pueblo. He oído sobre una monja que transformó a un pueblo entero sin pedir nada a cambio, le dijo a la hermana Teresa. Ella sonrió. No fui yo, fue el dolor que no ignoramos y la bondad que decidimos practicar. Pero usted fue el catalizador, insistió la periodista. La monjita miró a su alrededor, a los niños jugando, a las madres cocinando juntas, a Roberto enseñando a leer a un joven con dificultades, y respondió: yo solo fui una chispa. El fuego lo encendieron ellos. Un año después, el pueblo celebró algo que nunca antes había tenido: una fiesta de la reconciliación. No había lujos, solo abrazos, canciones, panes compartidos, fotos viejas que se colgaban en las paredes y cartas de perdón entre vecinos. Roberto subió al podio y dijo: hace un año yo era un hombre que vendía licor y dolor. Hoy vendo esperanza, porque la hermana Teresa no me enseñó religión, me enseñó humanidad. Y bajó, sin aplausos, porque todos estaban llorando. La hermana Teresa envejeció en ese pueblo, nunca quiso irse. Murió muchos años después, en su cama sencilla, rodeada de gente que la amaba. Y en su funeral no hubo discursos. Solo una carta leída por una niña que no la conoció, pero que encontró su diario en una caja de cartón. La carta decía: si alguna vez me recuerdan, que no sea por lo que vestí ni por lo que creí, sino por haber intentado, cada día, no pasar de largo ante el sufrimiento de otro ser humano. Eso fue mi oración más verdadera. Y en una pared de La Casa Nueva aún cuelga la cruz tallada por Roberto, con una inscripción simple, escrita en madera quemada: aquí el juicio se rindió ante la compasión. Y así termina esta historia. Una historia que comenzó con una humillación, pero que terminó con un despertar. Porque a veces, lo que parece una derrota es solo el primer paso hacia un milagro. Fin. Y así llegamos al final de este episodio en Radionovelas H. Si te gustó esta estupenda historia, no olvides suscribirte, activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos una nueva historia y compartir este video con tus amigos para que más personas disfruten de estas radionovelas. No te pierdas la radionovela de una billonaria que fue humillada por todos y un joven pobre la ayudó, la curó y le dio de comer en momentos difíciles. Hasta entonces,